El Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva les da la bienvenida a nuestro nuevo video de la asignatura Informática de tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. En este video abordaremos los objetos que se pueden insertar en las diapositivas de PowerPoint. Esperando su atención, iniciamos. En los videos anteriores hemos aprendido las partes de la ventana principal de PowerPoint. Hemos explorado en la cinta de opciones y por cada una de sus fichas, conociendo los grupos y las herramientas que en ellas podemos encontrar. También hemos aprendido la manipulación de diapositivas, así como los diferentes fondos que se les puede dar a las diapositivas. En este video abordaremos todos los elementos que se pueden insertar en una diapositiva e iremos creando la práctica número 2. Para iniciar, seleccionaremos un tema en la ficha Diseño, Grupo Temas y escogemos un diseño de los que nos presente PowerPoint. Y como título colocaremos práctica 2 y como subtítulo objetos insertables. Si consideramos pertinente, podremos cambiar las características de nuestro tema. El primer paso de nuestra práctica será el crear una diapositiva que nos funcionará como índice. Para ello escogeremos una diapositiva con diseño, título y objeto. Como título colocaremos contenido. Y dentro de nuestro cuadro de objetos colocaremos en diferentes textos todos los elementos que iremos agregando. Para empezar, haremos la notación de tabla. El siguiente elemento que insertaremos será una imagen. Después insertaremos una forma. Después una gráfica. Un diagrama SmartArt.
Después insertaremos un hipervínculo. Después colocaremos un cuadro de texto para seguir trabajando sin que nuestro texto se modifique. En esta sección podemos colocar nuestro índice en dos columnas. Para ello iremos a la ficha inicio, grupo párrafo, y tenemos el grupo agregar o quitar columnas. Perdón, el icono agregar o quitar columnas en el grupo párrafo. Lo colocaremos en dos columnas. Después del cuadro de texto colocaremos WordArt. Pues colocaremos un símbolo, un video y un audio. Estos son los elementos que insertaremos en nuestra práctica número 2. Proseguimos a insertar una diapositiva con diseño, título y objeto. Según nuestro índice, nuestra primera diapositiva será tabla. Para insertar una tabla tenemos varias opciones. La primera es en los objetos de nuestro cuadro, viene la opción insertar tabla. Yo puedo dar clic aquí y me aparecerá un cuadro de diálogo preguntándome cuántas columnas y cuántas filas tendrá mi tabla. Vamos a insertar una tabla de 15 columnas y 12 filas. De esta forma tengo mi tabla. Recordemos que cada elemento que yo inserte, al darle clic en la cinta de opciones me aparecerán las herramientas para cambiar sus propiedades. En este momento pues tenemos una tabla y tenemos las herramientas de la tabla. Tenemos la ficha diseño y disposición. Dentro de la ficha diseño tenemos opciones de tabla, estilos de tabla, que nos permitirá seleccionar un estilo rápido, y nos cambia las propiedades de nuestra tabla. Si no me gustó, puedo regresar un paso anterior y tendré mi tabla original sin ningún problema. Tenemos varias opciones para nuestra tabla. Podemos cambiar los bordes y algunas de sus propiedades. Podremos agregar, eliminar columnas y filas. Podremos dividir y combinar celdas.
hacer una distribución de las filas o de las columnas. Podremos alinear el texto, controlar el margen de la celda, el tamaño y la ubicación de mi tabla. Las otras opciones para insertar una tabla las encontramos en insertar, grupo tabla, y podemos ver que en la cuadrícula también nos permite agregar una tabla, o podemos ir a la opción insertar tabla. De la misma manera nos presentará una ventana donde podremos colocar el número de filas y de columnas que deseamos. Habíamos determinado que serían 15 columnas y 12 filas. Ahí está nuestra tabla. Las funciones de una tabla pueden ser diversas, desde crear formatos, podemos crear una sopa de letras. Todo es cuestión de la imaginación para trabajar con nuestra tabla. El siguiente elemento en nuestro índice es la imagen. Entonces insertamos una nueva diapositiva con el diseño, título y objeto y ponemos imagen. De la misma manera podemos insertar la imagen desde nuestros iconos en la caja de objetos o desde la ficha insertar grupo imágenes. Cualquiera de las dos opciones nos permitirá insertar una imagen. Si yo doy clic en el icono de la caja de objetos, me enviará a una ubicación por default y solo tendré que escoger la imagen que deseo. Si yo voy al menú insertar, esta parte me preguntará si la deseo de este dispositivo o deseo una imagen en línea. Ahora insertemos una imagen en línea. Y tendremos en la parte superior una barra de búsqueda, o en la parte de en medio una clasificación por categorías, y solo seleccionaré una para que me muestre imágenes. Para insertar seleccionaré la imagen y daré insertar. De esta forma, Microsoft PowerPoint se conectará con el servidor y me colocará la imagen seleccionada. Esto puede tardar un poco dependiendo nuestra conexión a internet. Ok,
De esta forma, solo ajustamos nuestra fotografía al tamaño deseado. Y tenemos fotografía de archivo y fotografía en línea. El siguiente elemento con el que trabajaremos serán formas. En este caso solo colocaremos solo título en el diseño de nuestra diapositiva, ya que las formas no se encuentran dentro de los iconos en la caja de objetos. Esos sí los tendremos que insertar desde la ficha Insertar. Las formas son dibujos sencillos, son imágenes vectoriales, las cuales seleccionamos en el menú y estando en nuestra diapositiva, arrastramos para traerlas a la diapositiva. Como hemos visto, cada elemento que yo inserte tendrá sus herramientas en la cinta de opciones. Dentro de las opciones de las herramientas de imagen tenemos quitar fondo, corrección, podemos cambiar el color, podemos agregar efectos, podemos agregar un estilo a nuestra imagen, podemos agregar o modificar el contorno, podemos agregar una etiqueta, manejar su organización y recortar el tamaño de nuestra imagen. También las formas tendrán sus herramientas en la cinta de opciones y en ellas podremos agregar texto, cambiar el estilo de la forma, modificar relleno, contornos y agregar efectos. Podemos agregar estilos de WordArt, modificar su tamaño, su organización. Siguiendo con la práctica, insertaremos varias formas. Y las cambiaremos para que se identifiquen en diferente color. El siguiente elemento a insertar es una gráfica. La gráfica sí la encontramos en las cajas de objetos, así que podremos agregar un título, un diseño de título y objeto. Olvidaba colocar el título de nuestra diapositiva. Es importante colocar el título de nuestra diapositiva porque más adelante
veremos qué ventajas nos ofrece el ponerles título. Estas fueron formas. Y ahora viene gráfica. Y esta sí la encontramos dentro de los objetos en el cuadro. Seleccionamos el icono con las 3 barras y dice insertar gráfico. De la misma manera lo podremos hacer desde la barra, la ficha insertar grupo ilustraciones. Y aquí tenemos el mismo icono. Ambos iconos nos permitirán insertar una gráfica. Las gráficas tienen gran cantidad de diseños. Tenemos gráficas de líneas, circulares, de barras, por áreas, de dispersión, de mapa, cotizaciones, superficie, radial, rectángulos, etc. Este contenido de las barras puede variar entre las diferentes versiones de PowerPoint. Agregaremos una gráfica del tipo columnas. Ahora, dentro de la misma clasificación de las gráficas tenemos diferentes diseños de ellas. Yo puedo probar una vista previa dando clic en los diferentes tipos de gráfica. Una vez seleccionado el tipo de gráfico, daremos en aceptar. Al insertar un gráfico en mi diapositiva de PowerPoint, lo primero que va a pasar es que me va a abrir una ventana de Excel. Esta ventana me permite modificar los datos que la gráfica tiene por default. Si podemos apreciar, las categorías tienen tres barras y tenemos 4 categorías. Si yo cambio el nombre, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica que hable sobre géneros musicales y el gusto de la gente por ellos. Podemos crear, en lugar de las categorías, géneros musicales. La serie 1 sería niños. Y podemos manejar un rango de 11 niños les gusta el rock, a 3 niños les gusta el jazz, a 7 niños les gusta la música regional y a 15 les gusta la música pop. Luego tendríamos adolescentes y dentro de los adolescentes a 12 les gustará el rock, a 5 el jazz, el regional le gustará a 10 jóvenes y el pop le gustará a 20. Y por último, la serie sería adulto, donde a los adultos a 8 les gustará el rock, el jazz les gustará a otros 8, el regional les gustará a 15 y la música pop les gustará a 3. De esta forma yo he modificado los datos de mi gráfica y han cambiado
en la representación visual. Una vez terminado, puedo cerrar mi ventana y puedo agregar un título a mi gráfico. El siguiente elemento a insertar es diagrama SmartArt. El diagrama SmartArt también lo tenemos dentro de los iconos de las cajas de objetos. Y lo encontramos como una flecha de color verde con una hoja. Y también lo podemos insertar en la ficha Insertar, Grupo Ilustraciones y encontramos el mismo icono. Al darle clic, de la misma manera que las gráficas, me mostrará un cuadro de diálogo con las categorías de los diferentes diagramas SmartArt. Tenemos listas, procesos, ciclos, jerarquía, relación, matriz, pirámide y podemos exportar una imagen como un diagrama. En este caso seleccionaremos proceso. Y al igual que las gráficas tendremos varios diseños de la misma categoría. Seleccionamos uno y damos a aceptar. De la misma manera que nuestro gráfico, nosotros tendremos una parte gráfica y una parte de datos. Cada viñeta será un elemento gráfico y podemos agregar otros elementos. Al igual que todos los elementos con los que hemos trabajado, tendremos opciones en la cinta de opciones para modificar sus propiedades y características. El siguiente elemento a insertar es un hipervínculo. El hipervínculo tampoco lo tenemos dentro de los objetos, así que agregaremos solo título. Los hipervínculos son enlaces que tenemos hacia otro archivo, hacia una página de internet o hacia un lugar de nuestra misma diapositiva. Perdón, hacia un lugar de nuestra misma presentación. Para crear un hipervínculo necesitamos tener un objeto en nuestra diapositiva. Vamos a utilizar tres ejemplos. Vamos a utilizar una imagen.
Vamos a utilizar una forma para ilustrar ejemplos de hipervínculo. Hipervínculos tenemos de dos tipos: externos, que era como les mencionaba, a otro documento o a una página, y hipervínculos internos, que es a otra parte de nuestra presentación. El primer ejemplo lo haremos con la imagen del gato. Debido a la extensión del video y de la práctica, dividiremos el video en dos partes. Este es el final de la primera parte y no olvides consultar la segunda parte en el video siguiente. Me despido en nombre del Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva. Gracias por su atención.